Continuamos, compañeros, siempre con la formación de la parte especial del Código Penal. A continuación veremos el delito de incendio forestal que se establece en el artículo 327 del nuevo Código Penal. En él podremos encontrar que el verbo rector radica en quien provoque un incendio. Es un delito contra la seguridad colectiva, ya que el daño puede ser causado a la diversidad biológica, a la vida de las personas y puede ser al patrimonio. Hay una generalidad en cuanto al incendio forestal de acuerdo al artículo 327. Sin embargo, si recae sobre, como un resultado sobre la vida de las personas, entonces estaríamos ante lo que establece el artículo mismo 327 en su párrafo tercero, que de producirse lo previsto en el artículo 183 o con las circunstancias del artículo 184 de este mismo código, pues se deberá imponer en consecuencia la pena más grave en su mitad superior. Es decir, pues que no se va a calificar únicamente por los daños causados al medio ambiente, sino también a la persona humana. Encontraremos que es un delito de peligro abstracto. El objeto del delito son precisamente los terrenos forestales, masas boscosas o en zona vegetal protegida por su valor ecológico. Decimos pues que es un delito de peligro abstracto. La mayoría de la doctrina refiere que no amerita o no espera un resultado propiamente como un perjuicio a la vida de las personas o a la propiedad misma. Sabemos sí que la diversidad biológica o el medio ambiente es el bien protegido. Sin embargo, refiere la doctrina pues que es un delito de peligro abstracto porque podemos llegar a desconocer la magnitud o el alcance de esa acción, que en primera instancia lo que pretende es precisamente quemar una cierta área. Es probable que no recaiga sobre la quema propiamente de un bosque, pero que la falta de medidas de seguridad, esta negligencia en el momento de llevar a cabo la acción, tengan como resultado la quema pues de una extensión mayor a la que se pretendía. En ese sentido, también hay una doctrina que refiere y defiende que también se trata de un delito de resultado, porque con el solo hecho de prender la llama o hacer que ardan el fuego, ya se está ejecutando una acción. Sin embargo, la mayoría pues expresa que es un delito de peligro abstracto. En cuanto a la punibilidad de este delito, encontramos que la prisión es de 5 a 8 años y refiere la vía multa de 200 a 500 días. Puede ser agravada de 8 a 12 años y puede también recibir la privación de derechos establecidos en el artículo 334. Como decíamos antes en la presentación anterior, la multa puede ser destinada en efecto a la reparación del daño a través del Estado mismo o puede condenársele de forma directa a la reparación, por ejemplo, cuando existe la plantación de árboles, por ejemplo. Tenemos también la introducción de especies exóticas en el artículo 328. El verbo rector es introducir, liberar en el medio natural especímenes de flora y fauna exógena. Esto quiere decir que son especies distintas a las que se encuentra en ese entorno natural y que podría poner en peligro a la ecología misma o ya sea la flora y la fauna.
El bien jurídico protegido pues es igual a diversidad biológica, que ya dijimos antes, refiere la flora y la fauna. Es de peligro concreto, pues es necesario que en efecto se introduzca o se libere ese espécimen natural que es distinto, que es ajeno a ese entorno en donde se está liberando y que puede poner en peligro, como ya dijimos, el equilibrio de ese bosque. Delito de resultado, como se expresó, pues al liberar, por ejemplo, una especie de la flora, se pretende pues que ésta en efecto se reproduzca en ese lugar, por lo tanto se espera un resultado. Si se libera, o se introduce, por ejemplo, un tipo de árbol que no es correspondiente a la vocación forestal en cierta área, como ocurre en los casos en los que se ha talado el árbol de pino, el árbol de roble o cualquier especie natural en cierta región y se cultiva café. Entonces la vocación forestal de esta área se está cambiando y por lo tanto se incurre en este tipo penal, porque precisamente es una especie extraña, ajena, por eso dice el término exógena, a su entorno natural. Dentro del material de estudio hago una aclaración respecto de este tipo penal, porque el mismo en el 328 establece que son introducción de especies exóticas, y en el contexto del tipo penal establece flora o fauna exógenas. Cabe mencionar que los términos exótica y exógenas son términos distintos. Exóticas pues son ajenas, son invasoras, son externas. En cambio las exógenas, si bien es cierto, son ajenas también a ese entorno natural, estas se reproducen, digamos, de forma casi dependiente a las especies que ya se encuentran. Por ejemplo, se establecen los hongos o aquellas plantas que crecen como pegadas al tronco de cierto árbol, que lo que produce es que consuman la savia natural de ese árbol, y con esto complica la vida del mismo y deteriora ese bosque. En ese sentido, este tipo de especies no deben ser introducidas en un entorno al que no corresponden, porque daña el entorno natural de esa área. La punibilidad es de 2 a 4 años, el día multa de 200 a 500 días, puede ser agravada en 1/3 y puede recibir también la sanción de privación de derechos. En el artículo 329 encontramos la propagación de plagas o enfermedades. El verbo rector es precisamente quien propaga una plaga o enfermedad. El bien jurídico protegido es la diversidad biológica. El objeto del delito son las zonas boscosas o hábitats naturales de especies silvestres. La punibilidad radica entre los 2 a 4 años de prisión y el día multa de 200 a 500 días. Puede sufrir un agravante de 1/3 y la privación de derechos. El artículo 330 establece los daños a especies amenazadas. El verbo rector establece quien destruye, recolecta, captura o comercializa, trafica y pone en peligro la especie afectada. El bien jurídico protegido es la diversidad biológica, el objeto del delito, la flora o fauna amenazada, el estado de conservación de la especie. Y la punibilidad es de prisión de 6 meses a 3 años, una multa de 50 a 300 días y puede ser agravado en 1/3 y sufrir la privación de derechos. Si ustedes se fijan, este delito es uno de los que conllevan una pena bastante leve en realidad, no está tan agravada como en los otros tipos que vimos anteriormente.
recapitulando en el tipo penal anterior que refiere sobre la propagación de plagas o enfermedades, entendemos pues que, por ejemplo, en el bosque hemos visto cómo los bosques se han afectado con la plaga del gorgojo. Se entiende que esto ha sido de manera natural, pero en el caso de que una persona lo introduzca de manera voluntaria o por negligencia, entonces sí sería punitivo. El artículo 331 establece la captura ilegal de especímenes fauna silvestre. En este caso, si ustedes observan, la captura obviamente, al referir captura, se refiere a algo que se está moviendo, entonces refiere únicamente a la fauna y lo detalla como fauna silvestre. El verbo rector es quien captura y pone en peligro especímenes de flora y fauna. Bien jurídico protegido es la diversidad biológica, objeto del delito, el estado de conservación de la especie. La punibilidad, prisión de 6 meses a 2 años y la multa de 50 a 200 días, agravada en 1/3 y la privación de derechos que pueden ser sanciones no pecuniarias. En este caso, si ustedes se observan dentro del objeto del delito, tanto este tipo como el anterior, radican en el estado de conservación de la especie, porque tanto la captura como los daños pues van a perjudicar de manera directa a tanto una especie de la flora como en el delito anterior o la fauna en este delito. Entonces sí se está tutelando que lo que perjudica es la conservación de esa especie. De las agravantes que establece el artículo 332, que son específicas a los delitos contra la diversidad biológica del 327 al 331, encontramos que el agravante es de 1/3 cuando afecta a una especie en peligro de extinción o catalogada como símbolo nacional, por ejemplo, la guacamaya, venado cola blanca, orquídea brazabola. Emplean medios o técnicos especialmente destructivos para la especie afectada, por ejemplo, la dinamita para la pesca, las trampas para la captura y somníferos, por ejemplo. Se realice en zonas declaradas como área protegida, como el Parque Nacional Celaque, el Parque Nacional Atigra y la biosfera del río Plátano. El artículo 335 regula el delito imprudente, ya lo habíamos mencionado en la presentación anterior, que es aplicable el castigo por delito imprudente para todos los delitos contra el medio ambiente y se rebaja en su mitad la pena que pueda corresponder. La responsabilidad del funcionario o empleado, según el artículo 336, regula como verbo rector autorizar, dictaminar o informar favorablemente o tolerado una circunstancia que vaya en contra de la ley. Esto quiere decir que la acción del funcionario o del empleado tiene que ser efectiva, es decir, que en verdad lo haya hecho y que surta efecto. El bien jurídico protegido, tenemos la diversidad biológica, la punibilidad, es la prisión como autor incrementada en 1/3 y la inhabilitación especial. También vamos a encontrar que la privación de los derechos es aplicable a la sanción para funcionarios y empleados, según lo que establece el artículo 334 del Código Penal. La responsabilidad de las personas jurídicas vamos a encontrarlas en el 337. Esta va a depender de los delitos que se cometan en cuanto a sus verbos rectores. El bien jurídico protegido siempre es la diversidad biológica. La punibilidad pues es una multa proporcional igual o hasta el triple del valor del daño causado o beneficio recibido, más la privación de derechos, sanciones no pecuniarias ni privativas de la libertad.
En cuanto a los delitos contra el bienestar animal, encontramos en el 341 el maltrato de animales, muerte o lesión a la salud del animal, y en el 342 el abandono de animales. Ambos tipos penales son una innovación dentro de esta norma penal. Aunque el delito de maltrato de animales domésticos o domesticados ya era tutelado mediante la Ley de Protección y Bienestar Animal, de la cual solo se derogó el artículo 32, y el abandono de animales, que ahora es regulado como un tipo penal, en aquella ley que es especial ya era regulado pero como una infracción grave, específicamente en el artículo 29 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que solo conllevaba la sanción no pecuniaria regulada en el artículo 34 de la misma ley especial. El maltrato y abandono de animales domésticos no implica como efecto de su comisión un daño al medio ambiente. En sí mismo, lo que se pretende tutelar es la protección al medio ambiente, que implica la de los recursos naturales y tutela el equilibrio del sistema natural y la biodiversidad como un bien jurídico protegido, los cuales, ante su afectación mediante los tipos penales antes expuestos, surte efectos y daños a más de una especie, ya sea de la flora o de la fauna o al mismo ser humano. En consecuencia, la tutela del buen trato a los animales no recae en la intención de creer que los animales no tienen derechos, sino más bien en regular el comportamiento y sentimientos del ser humano y evitar la agresividad contra los animales, de modo que exista la armonía con el entorno natural. La punibilidad para estos delitos son el maltrato, muerte o lesión y abandono de animales. Son delitos menos graves, no superan los 5 años de prisión, su máximo es de 4 años. La pena del delito de maltrato de animales podría ser grave al incrementarse hasta en 2/3 por revestir los hechos una especial crueldad, según las circunstancias del maltrato y el sufrimiento causado. El delito de maltrato de animales conlleva prisión e inhabilitación especial. No impone una multa, sin embargo, la ley especial sí regula una imposición. El delito de abandono de animales conlleva una multa e inhabilitación especial y la prestación de servicios de utilidad pública a la víctima y no impone la prisión. En este caso, en cuanto a la inhabilitación especial, aplica a aquellas personas que directamente como profesionales o autoridades puedan tener un acceso directo a los animales. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Les agradezco mucho su atención. En las próximas presentaciones vamos a estudiar los delitos contra el patrimonio cultural, previo los delitos urbanísticos. En ese sentido, pues solo me resta agradecerles y desearles bendiciones de Dios y que les guarde y les mantenga con salud. Muchas gracias.